Qué gusto volver a saludar, queridos conciudadanos. Hoy se discute si votamos sí o no frente a la consulta popular. Y en la lista de las preguntas, en la consulta popular, se incluye una que tiene que ver con que si los ecuatorianos estaríamos o no de acuerdo que el Ecuador vuelva a depender de los tribunales de arbitraje internacional para resolver los conflictos que se generan con las empresas como las petroleras, las mineras, farmacéuticas y otras en el Ecuador. Por supuesto, vamos a votar no. Eso no lo decimos ahora. Lo sostuvimos ya hace años, en el 2021 también. Dijimos no a ese tipo de dependencias violando la soberanía nacional. Pero tenemos que saber, querido pueblo ecuatoriano, con la consulta popular o sin la consulta popular sobre ese tema, los gobiernos de turno están haciendo uso de esta constitución revolucionaria. Están haciendo uso de esta constitución y están regresando, por ejemplo, al CIADI. No hace falta la consulta. Desgraciadamente, Lasso lo impuso. Más allá de que en la Asamblea Nacional estuvimos en total desacuerdo, en el año 2021, estuvimos en total desacuerdo para que el Ecuador vuelva al CIADI. Sin embargo, Lasso utilizó esta constitución que dejaron los revolucionarios, utilizó el artículo 419 que señala en qué casos es la Asamblea la que debe conocer, discutir y resolver, suscribir estos tratados, estos convenios para depender de los tribunales de arbitraje internacional. Y claro, Correa pensaba gobernar para toda la vida. Entonces pensaba que esto va a ser el instrumento para él. Por eso no pusieron a propósito algunos temas para que sea la Asamblea la que conozca, sino que, como ellos pensaban seguir manejando la Corte Constitucional, dejaron para que sea solamente la Corte Constitucional la que conozca y apruebe, en este caso, el retorno al CIADI. Eso es lo que alegó Lasso en el año 2021. Dijeron que el retorno al CIADI no estaba dentro de esta lista de 8 casos que señala el artículo 419, que habla, entre otras cosas, la Asamblea conocerá cuando se trata de materia territorial o de límites, cuando se trata de alianzas políticas o militares, cuando se contenga el compromiso de expedir, modificar o derogar alguna ley, ¿no? Y así. Pero aquí en esta 8 puntos de esta lista no se habla de este tipo de acuerdos para suscribir con los tribunales de arbitraje internacional. Por eso no le toman en cuenta a la Asamblea Nacional y solo utilizan a la Corte Constitucional. Y claro, como tienen la Corte a su favor, a su lado, entonces no hay ningún problema. Y ya nos han llevado a depender del CIADI nuevamente desde el año 2021, utilizando esta constitución de la supuesta revolución. Constitución que está dando paso a ese tipo de decisiones para violentar la soberanía nacional. Por supuesto, nosotros estuvimos en total desacuerdo en el año 2021. Aquí quiero compartir con ustedes un video de nuestras intervenciones de la Asamblea Nacional que da cuenta de nuestra total oposición a que el Ecuador vuelva al CIADI. Comparto con ustedes ese video para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y por supuesto que hoy seguimos con la misma posición. Por favor, ahí les comparto el siguiente video. Aquí las petroleras han llegado porque los gobiernos de turno, toditos los que pasaron en su momento, en su turno, han conseguido a los gobiernos, se los han metido en su alforja y han hecho lo que les ha dado la gana. Las empresas petroleras en el Ecuador, con CIADI o sin CIADI. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y ahora dicen que quieren otra vez con el CIADI para garantizar la inversión extranjera. Seguros estamos. Quieren otra vez volver al CIADI para
llevarse no solamente las empresas petroleras como la última de Perenco, que se lleva los 374 millones de dólares. Habrá que preguntar quiénes son los socios ecuatorianos corruptos que se prestan para eso. Y los gobiernos de turno se han prestado para eso, todos en su turno. Y no me hagan repetir los nombres, porque 50 años tengo, por si acaso. Claramente les hemos visto lo mañosos que son todos los gobiernos que vinieron después del año 1979 para acá, todos en su turno. Aquí quieren hacerse los santos y quieren que se los aplauda y no sé qué cosas más. Agradezcan que no tengo el tiempo para recordarles uno en uno lo tramposos que son y el daño que le hicieron al Ecuador en cada uno de esos contratos petroleros y ahora últimamente con los contratos mineros. Y para eso quieren nuevamente someterle al Ecuador a este tipo de CIADIs, de arbitrajes. Señora Presidenta, yo quiero pedirle a usted que por secretaría se dé lectura el artículo 436 de la Constitución que tiene que ver con las atribuciones de la Corte Constitucional. A ver si en esos numerales pongamos atención, a ver si encontramos un numeral que le permita a la Corte Constitucional atribuirse este tipo de decisiones, dejando al margen a la Asamblea Nacional. Por favor, ¿acaso haber pagado más de 9.000 millones de dólares en los distintos laudos arbitrales, incluido el último a Perenco de 374 millones de dólares, no compromete la economía nacional? ¿De cuándo acá la Corte Constitucional se atribuye facultades que no le corresponden? Señores de la Corte Constitucional, no abusen de la Constitución, que ciertamente no señala ningún tipo de control a la Corte Constitucional. Si esto sigue así, señora Presidenta, estimados asambleístas, sobre todo pueblo ecuatoriano, mucho ojo en lo que está pasando. Este rato, como el gobierno del presidente Guillermo Lasso sabe que en esta Asamblea Nacional no va a pasar este tipo de ratificaciones para volver al CIADI, entonces arman una estrategia política y utilizan a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional haga lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional. Y lamentablemente, 7 de 9 jueces de la Corte Constitucional se prestan para esta politiquería, sometiéndola al Ecuador para que sigamos sangrando nuestros recursos que deben ir al servicio de la educación de nuestros niños, recursos que deben ir para atender las distintas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano, pero no a cuento de traer inversión extranjera. ¿Cuál inversión extranjera? ¿Cuál inversión extranjera? Si ya hemos estado sometidos a este tipo de tribunales internacionales en estas últimas décadas, y el Ecuador, ahí estamos estancados gracias a la corrupción de los gobiernos de turno que no han permitido que venga la inversión extranjera. Entonces, señora Presidenta, si es que esta estrategia política del gobierno de Lasso, utilizando la Corte Constitucional, aprovechándose que la Corte Constitucional no puede ser sometida, por ejemplo, a un juicio político, y entonces abusan y hacen lo que les da la gana. Querido pueblo ecuatoriano, no descartemos ir a una consulta popular a reformar la Constitución y a cambiar este tipo de escudos que tiene la Corte Constitucional para atribuirse facultades que no les da la Constitución y hacer lo que les da la gana y someter al Ecuador a seguir perdiendo el dinero que debe ponerse al servicio del pueblo ecuatoriano. Ahí está, queridos conciudadanos, esa fue nuestra posición. No estamos de acuerdo que el Ecuador
siga dependiendo de estos tribunales de arbitraje internacional. Porque no podemos permitir que estas empresas, como Chevron, como Perenco y otras, primero, cometen sus errores, contaminan el ambiente, contaminan el agua, hacen horroridades en nuestro territorio nacional. Y cuando el Ecuador les aplica la ley para exigir que paguen por sus errores y sus delitos, estas empresas dan la vuelta y se van donde su padrino, el CIADI. Y allá sí consiguen sentencias para que estos CIADIs digan que no es la empresa la que ha cometido errores, que es el Ecuador el que le está perjudicando, y por lo tanto, en vez de pagar, en el caso de la Chevron, que debía pagar más de 9.000 millones de dólares para el Ecuador por sus errores, nunca pagó esos más de 9.000 millones de dólares, y mejor se fueron al CIADI y consiguieron que el CIADI sentencie a favor de Chevron en contra del Ecuador, y ahora les han obligado que el Ecuador mejor le pague 2.000 millones de dólares a favor de Chevron. Y ahora tenemos esa deuda, y no solamente con Chevron, también tenemos con Perenco, otra petrolera, que asimismo comete sus errores, luego se va al CIADI, y ahora tenemos que pagarle a Perenco 376 millones de dólares. No podemos estar de acuerdo jamás que el Ecuador siga dependiendo de esos tribunales de arbitraje internacional, entre comillas, para beneficiar a unas cuantas empresas, o petroleras, o mineras, o cualquiera de estas, para perjudicar el bolsillo de los ecuatorianos. Porque coger el dinero del presupuesto general del Estado, esos miles de millones de dólares para pagar a esas empresas, significa dejar de tener dinero para la salud, para la educación, para las necesidades de los ecuatorianos. ¿De dónde sale ese dinero? Por supuesto, una buena parte sale de los impuestos que nos están cobrando. Ahora mismo ya nos han subido el IVA del 12 al 15%. Seguro estoy que una buena parte, por no decir todo ese dinero, se irá para pagar a esas empresas por orden del CIADI y de estos tribunales internacionales. Por eso, en el año 2021, tal como escuchamos en el video, dijimos que no estamos de acuerdo, y hoy nos ratificamos. No estamos de acuerdo, y por este razonamiento invitamos al pueblo ecuatoriano a votar no en esta consulta popular que se viene. Fuerza, hermanos.